Puedes empezar, Cristian. Buenas noches, queridos amigos que nos siguen a través de nuestras plataformas. Mi nombre es Cristian Pareja Mujica, coordinador académico de la Institución de Capacitación Jurídica, y a nombre del ICJ les damos una cordial bienvenida. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Carlos Torres Zavala y nos brindará unos alcances sobre nuestra clínica jurídica referida a los temas de ampliación del plazo contractual en las contrataciones con el Estado. El doctor Torres Zavala es titular gerente en TZ y CIA Abogados, firma especializada en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, cuenta con una maestría en Derecho de Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha, con amplia experiencia como consultor legal en Derecho Administrativo, Contrataciones y Arbitraje, especializado también en el sector público y en el sector privado. Cuenta con amplia experiencia en el manera presencial y virtual en la actualidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Cristian. Buenas noches con todos. El día de hoy, 9 de abril 2021, estamos en la clínica jurídica que gustosamente ICJ me ha invitado. El tema de hoy a tratar es ampliaciones de plazo contractual respecto a las contrataciones del Estado. Desde un punto de vista práctico, sin perder de vista la teoría administrativa, que es la que nos rige dentro del derecho de la contratación pública. Voy a hacer lo más práctico posible a través de la normativa peruana, pero sin perder de vista la teoría del derecho administrativo, las actuaciones administrativas que se aplican dentro de la tercera fase de la contratación del Estado, que es la fase de ejecución contractual. Cuando ya hablamos de ampliaciones de plazo, quiere decir que ya tenemos un contrato firmado. Quiere decir que ya pasamos las dos fases anteriores, la fase de actos preparatorios y la fase de selección. Esto implica que ya hubo un requerimiento, ya hubo un estudio de mercado, una aprobación de expediente, un comité, unas bases, una convocatoria, consultas, observaciones, se absolvieron, integración, de ser el caso apelación, buena pro, se presentaron documentos para la firma del contrato y se tiene el contrato. Una vez se haya firmado el contrato, se ejecuta este contrato de bienes, servicios, obras, consultorías de obras. Dentro de la ejecución de estos contratos puede suceder el caso de ampliaciones de plazo. Y las ampliaciones de plazo están reguladas en el artículo 158 del reglamento, que lo están viendo en la pantalla a continuación. Es un artículo de pocas palabras que regula lo que son las ampliaciones de plazo. En estas ampliaciones de plazo de carácter general, específicamente para bienes y servicios de lo que están viendo ahora, regula desde un tamiz práctico, desde un lenguaje sencillo para que se entienda a todos los operadores logísticos en contrataciones del Estado independientemente de su profesión. Sin embargo, este artículo hay que teorizarlo en los alcances jurídicos que están viendo a continuación. Procedencia e improcedencia, aprobación o desaprobación, que es lo que menciona la norma, aprobación. Sin embargo, se debe entender como fundabilidad o infundabilidad, si se corre traslado o no, y otros elementos. Pero vayamos a un pequeño caso, que es algo que me sucedió la semana anterior. Es un contratista que en determinada entidad administrativa solicitó ampliación de plazo por 5 días hábiles. Sin embargo, el plazo contractual era por 30 días calendarios, según lo que menciona la norma de contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué pasa aquí en este punto? Es que se trata de un contrato de un servicio de mantenimiento. Este servicio de mantenimiento se realiza a determinada unidad orgánica de una entidad administrativa y luego de todas las fases se contrató a un proveedor, a un contratista para que realice este servicio de mantenimiento por 30 días calendarios. Recuérdese que una vez suscrito el contrato, los días por las cuales se ejecuta, dentro de las cuales se ejecuta, son días calendarios. Es la regla general. Salvo que las partes hayan acordado que los días sean distintos, por ejemplo, días hábiles, o la norma lo menciona expresamente. Sin embargo, la regla general es que sean días calendarios. Antes de la firma del contrato, la regla general es que son días hábiles. Muy bien, volviendo al caso, el contratista A solicitó 5 días hábiles de ampliación de plazo y el plazo contractual era por 30 días calendario. Entonces, ahí viene un problema en la práctica porque si yo le otorgo 5 días hábiles,
En el hipotético caso que le otorgue como entidad 5 días hábiles, ya vamos a hablar sobre procedencia, infundabilidad, pero ya imagínense que ya se analizó la forma y el fondo y vamos sobre los 5 días hábiles. ¿Cómo yo, entidad, podría determinar qué días hábiles son? Si es que, por ejemplo, el contratista me está solicitando 5 días hábiles y lo solicitó un miércoles, entonces los 5 días hábiles serían jueves, viernes, lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. Pero esos días hábiles no necesariamente van a ser de igual forma cuando después de acabado el procedimiento de la ampliación de plazo, yo le otorgue esos días. Puede ser que esa semana exista un feriado, puede ser que ese día empiece con un feriado, con un día inhábil y no se, es decir, se desnaturaliza lo que se contrató, que se contrató en 30 días calendario. Entonces, no se podría determinar en un análisis cómo voy a otorgar 5 días hábiles cuando el plazo contractual es 30 días calendario. Por supuesto, si el plazo contractual serían 30 días hábiles, sería fácil de determinarlo porque así podríamos saber que si son 30 días hábiles, entonces más los 5 días serían 35 días hábiles. Independientemente de qué mes, de qué año nos encontremos, son 35 días hábiles. Y ahí viene un problema, porque, insisto, si son 5 días hábiles, no se podría otorgar a un plazo contractual de 30 días calendario, pues el plazo contractual estaba otorgado en días calendarios. Para esto, incluso se solicitó una opinión de OCE y OCE se pronunció en ese sentido, que cuando son días calendarios, la ampliación de plazo debe solicitarse en días calendarios. De lo contrario, no se podría otorgar porque no hay forma de poder determinarlo en la práctica, no hay forma de poder ejecutarlo en el contrato, salvo, por supuesto, que el plazo contractual, en el caso particular, sean días hábiles. Por acuerdo de las partes, porque así nació el requerimiento, así se cotizó, así se adjudicó y así por ende se contrató, o porque existe una norma en específico que te diga que este contrato son en días hábiles. Por eso es importante saber cuál es el plazo contractual para, en virtud de eso, por ejemplo, solicitar los días a ampliar o no ampliar según sea el caso. Antes de este caso, o aprovechando este caso, es importante hablar sobre la procedencia o improcedencia de la ampliación de plazo. Volvamos al mismo caso de los 30 días calendario del servicio de mantenimiento de esta entidad pública. Esta entidad pública, dentro del acondicionamiento que tiene su infraestructura, imaginemos que el hecho generador de esa ampliación de plazo se debe a que en determinados días, que por ejemplo son 5, la entidad no trabajó debido al COVID. Debido al COVID-19, esa entidad en esa semana en particular hizo trabajo remoto. Y al ser trabajo remoto no pudo permitir el ingreso a personal interno de la entidad y ni tampoco personal externo. Al darse ese punto, fueron 5 días por los cuales el contratista, dentro de su plazo contractual, no pudo realizar el servicio. Si no pudo realizar el servicio, esos 5 días que le estoy diciendo dentro de los 30 días, que es materia del caso, un servicio de mantenimiento, antes de ir al fondo, antes de analizar le corresponde, no le corresponde, qué causal se trata, antes de analizar eso, lo que el funcionario servidor público, según la normativa, debe hacer es verificar si es procedente o improcedente. Como una demanda. Cuando tú presentas una demanda, antes de entrar al fondo, lo que tiene que hacer el juez es verificar la forma, los requisitos de forma, para saber si es que es procedente o es improcedente esa demanda. En el mismo caso de las ampliaciones de plazo, yo, entidad, antes de continuar con el procedimiento que me indica la norma, debo saber si esa solicitud es procedente o improcedente. ¿Y cómo saberlo? El artículo 158, numeral 2, te dice el plazo. El plazo es un requisito de forma y es muy importante en ampliaciones de plazo,
porque tú puedes tener la razón como contratista, tú puedes acreditar, tú puedes tener acta de constatación notarial, acta de constatación policial, puedes tener videos, puedes tener actas, puedes tener cartas, oficios que la entidad del personal reconoce que no te dejó entrar esos días. Sin embargo, si no cumples con el requisito 1, que es la forma, entonces no podrás entrar al fondo para eventualmente otorgarte o no la ampliación de plazo. Es muy importante la forma y en varios casos que vemos en el estudio, el contratista tiene las de perder por simplemente un tema de forma. Antes de entrar al fondo, por un tema de forma, no pueden solicitar la ampliación de plazo. Y la norma son 7 días hábiles, no 7 días calendarios, 7 días hábiles, pero contados de manera al día siguiente de la notificación de la aprobación de adicional, si se trata de la causal del adicional, o de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Para esto hay que tener en cuenta que existen dos causales para hablar de ampliaciones de plazo. La primera causal es cuando se aprueban adicionales, siempre y cuando afecte el plazo. Y la segunda causal es por atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Solo existen dos causales. Alguien que me estará escuchando puede haber visto, puede haber trabajado con la normativa de contrataciones anterior y recuerdan que habían más causales, caso fortuito, fuerza mayor, responsabilidad de la entidad, pero actualmente solo existen dos. ¿Y qué es lo que sucede? Que las otras causales se han englobado en la segunda. En la segunda causal que están viendo son atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Entonces, en estos dos puntos ya es entrar al fondo. Lo estoy tratando someramente, pero esto ya es entrar al fondo. Es causal, es analizar los fondos, pero es importante tenerlo en cuenta en estos minutos. Dos causales para iniciar solicitudes de ampliación de plazo. Adicionales o atrasos y o paralizaciones. Pero volvamos al plazo. Son 7 días. El primer paso es la procedencia o improcedencia de tu solicitud de ampliación de plazo. Insisto, puedes tener todos los argumentos para que te otorguen la ampliación de plazo, todo el sustento, pero si no lo presentas dentro del plazo que te dice la norma, 7 días hábiles, entonces esa solicitud de ampliación de plazo será improcedente. Por supuesto, si esa ampliación de plazo es procedente, entonces continuamos analizando. Si es procedente, ya vamos a entrar al fondo. Ya vamos a entrar a analizar el caso. Principio de verdad material de todo procedimiento administrativo, incluido dentro de todos los procedimientos que pueden suceder dentro de la fase de ejecución contractual. Ampliación de plazo. Que ya es procedente, pasamos a analizar el fondo. Otra vez estamos en el caso en el contratista A dentro de un servicio de mantenimiento de 30 días, tiene un plazo contractual de 30 días y ya no solicita 5 días, se asesoró debidamente y solicitó 5 días hábiles. Y lo presentó dentro de los 7 días, pero no lo presentó dentro de los 7 días de finalizado el hecho generador. Y ahí viene otro punto a tratar. Tú puedes presentarlo a los 7 días, pero tiene que finalizar tu hecho generador. Ese es otro error que suele suceder en las ampliaciones de plazo. Y ahí vamos con el segundo caso práctico. Contratista B solicita ampliación de plazo, pues no le entregaron muestras para uniformes y no dice los días del plazo. ¿Qué es lo que sucede? A veces los contratistas, según los términos de referencia, tienen que recibir unas muestras de parte del funcionario que se encarga de gestión de los recursos humanos para ver las muestras de las telas para el personal, ¿no? Determinados sectores, determinadas entidades contratan este tipo de uniformes para su personal. Bueno, ahora está cambiando esta situación debido al COVID, pero antes lo hacían casi todos los años. Y una condición usual que se tenía en estas contrataciones es que el contratista debía recibir las muestras antes de empezar a confeccionar estos uniformes. Entonces, cuando no le entregan las muestras, que estamos hablando del contratista B,
Se acerca a la entidad y no le entrega la muestra. Al no entregarle la muestra, el contratista B solicita su ampliación de plazo. Va al día siguiente a la entidad y otra vez no le entregan la muestra y otra vez solicita su ampliación de plazo. Día 3 va otra vez a la entidad y no le entregan la muestra, por ende no puede iniciar la confección de los uniformes porque no tiene cuál es la muestra que se va a realizar y solicita ampliación de plazo. Pasa el día 4 y sí le otorgan las muestras, sí le entregan las muestras, por ende ya puede iniciar la confección de plazo, pero ¿qué sucede? No solicita ampliación de plazo. Y ahí viene otro punto de forma. Si bien se presenta dentro de los 7 días que dice la norma, se presenta dentro de los 7 días si estás en la causal 2, al día siguiente de finalizado el hecho generador. ¿Y cuál es el hecho generador? En este caso práctico que estamos hablando del contratista B, primero analizar cuál es el hecho generador. ¿Qué es el hecho generador? Aquella ocurrencia que genera tu retraso en la ejecución del contrato. Y en este caso práctico B, la ocurrencia, el hecho que genera que te retrases en la confección de los uniformes es que no te entregan las muestras. Al no entregarte las muestras, ese hecho genera que yo como contratista me demore el ejecutar. Si tú, entidad, te demoras 3 días en entregarme las muestras, yo me voy a demorar 3 días más en confeccionar. Si tú, entidad, te demoras 5 días en entregarme las muestras, yo me voy a demorar 5 días más del plazo ya pactado en hacer la confección de los uniformes. Esa es la idea, esa es la naturaleza de la finalización del hecho generador y contar los 7 días. Pero volviendo al caso del contratista B, pasaron 3 días, solicitó ampliación de plazo, pero el cuarto día que finalizó el hecho generador, no solicitó ampliación de plazo. Y ahí viene un problema de forma, no de fondo, de forma. Tal como les comento, sí tiene toda la razón, sí tiene acreditada una demora, pero hay un problema, que no solicitó la ampliación de plazo cuando finalizó el hecho generador. Y así se incumple lo que menciona la normativa numeral 2 del artículo 158 del reglamento. El contratista solicita ampliación de plazo dentro de los 7 días hábiles siguientes en la causal 1 de aprobada el adicional. Causal 2 de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Esas formas tienen que cumplirse para entrar al fondo. De lo contrario, todavía no podríamos hablar de aprobación o desaprobación o de fundabilidad e infundabilidad, como si fuera una demanda. Repasando, procedencia e improcedencia, básicamente requisitos de forma. Si estás en la causal 1, que es el adicional, tienes que presentarlo dentro de los 7 días, pero siguientes de la notificación de la aprobación del adicional, que quiere decir que primero la entidad te apruebe el adicional y al día siguiente de haberte aprobado el adicional ya solicitas la ampliación de plazo. La siguiente causal, atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista, 7 días de finalizado el hecho generador. La mayoría comete un error y solicita las ampliaciones de plazo mientras dure el hecho generador. Pero la forma, el requisito de forma se va a cumplir cuando finaliza tu hecho generador y solicitas tu ampliación de plazo luego de finalizado el hecho generador. Pasa también con las obras con la lluvia. Si hay lluvias que paralizan determinados aspectos de tu obra, entonces tienes que solicitarlo una vez que culmine las lluvias. Si han culminado, si ha llovido lunes, martes y miércoles, el jueves dejó de llover y el viernes, sábado y domingo volvió a llover, son 2 ampliaciones de plazo distintas. Son 2 ampliaciones de plazo que se tienen que tratar de una forma distinta. Lo mismo si estamos hablando de consultorías, de servicios, etcétera. Son plazos de forma que se tienen que cumplir para que la entidad pueda analizar el fondo de tu ampliación de plazo. Si hemos cumplido con los plazos, ya no hablamos de procedencia, ya no hablamos de improcedencia, pasamos a hablar de aprobación o desaprobación, fundabilidad e infundabilidad, como si fuera una demanda. Si ya cumples con los requisitos de forma, se admite, se sigue todo el proceso hasta que se termina con la sentencia. De igual manera en la ampliación de plazo. Si ya cumpliste con los requisitos de forma, entonces la entidad va a empezar a analizar el fondo para saber si eventualmente tu ampliación de plazo será fundada
o como el término que utiliza la norma aprobada, o será infundada, o como el término que utiliza la norma no será aprobada, será desaprobada. En ese caso, ya hablamos de causales. Y las dos causales, que ya lo estamos conversando, son dos adicionales y atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Aquí se trata del caso a caso. Aquí se trata de cómo el contratista sustenta, acredita la ampliación de plazo. Y por ende, cómo la entidad dentro del principio de verdad material realiza todas las diligencias a fin de que se determine si se va o no a ampliar el plazo. Ojo que principio de verdad material es posible aplicarlo en estos trámites, en estos procedimientos internos que sea dentro de la ejecución contractual de un contrato derivado de la ley de contrataciones del Estado. Y aquí es importante recordar la teoría de todo contrato, independientemente sea público o privado, todo contrato tiene tres elementos: plazo, alcance y precio. Ese triángulo de elementos que tiene todo contrato, independientemente sea civil o público, es lo que rige desde el inicio del contrato hasta el final del contrato. Si uno de esos elementos se modifica, eso implica que los otros elementos también tienen que modificarse a fin de guardar la razonabilidad, la proporcionalidad, la equidad entre las partes de un proceso de contratación pública, sea entidad y sea contratista. Por supuesto, esto es independiente de la facultad que tiene la entidad de adicionales, reducciones, entre otros. Eso es otro punto. Estamos hablando del trámite regular, ordinario de un contrato. Tres elementos: plazo, alcance y precio. Si tú vas a modificar el alcance, entonces de alguna manera se va a modificar o el precio o se va a modificar el alcance, salvo que existan determinados elementos justificatorios que impliquen que no se realice esta incongruencia de los tres elementos. Pero es muy importante tener en cuenta los tres elementos. Entonces, uno de los elementos que estamos hablando en las ampliaciones de plazo es el plazo, es el tiempo. Y aquí sucede bastante un debate, una discusión que sucede dentro de las prácticas administrativas, dentro del día a día de cada entidad pública en las ampliaciones de plazo. Y es que al leer el artículo 158 de bienes y servicios en las ampliaciones de plazo, van a ver al leer este artículo que no habla sobre las diligencias que la entidad, el funcionario o servidor público debería realizar para saber si esa ampliación de plazo es fundada o infundada, para saber si esa ampliación de plazo va a ser aprobada o no va a ser aprobada. Se destacan más los requisitos de forma y está muy claro en la norma, pero cuando ya entramos a tallar los requisitos de fondo existe un vacío que merece ser integrado. Ese vacío es debido a que existen dos causales que están descritas, pero no te dice qué diligencia vas a tomar. Por ende, supletoriamente debemos aplicar un principio a fin de integrar ese vacío. Eso es teoría del derecho y teoría del derecho administrativo aplicada al derecho de la contratación pública. Y es el principio de verdad material. El funcionario servidor público tiene que agotar todos los mecanismos, todas las acciones, todas las diligencias posibles a fin de determinar cuál es la verdad del expediente para saber si se va a cumplir o no la finalidad pública, que en este caso es una ampliación de plazo. Entonces, ¿qué sucede? Que algunas entidades cuando solicitan ampliación de plazo corren traslado al área usuaria y otros no corren traslado al área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones de plano resuelve analizando dentro de sus argumentos si se va o no a aprobar una ampliación de plazo. En esos casos, como no está en la norma, debemos integrarlo. No porque no esté en la norma, nosotros no podemos hacerlo. Recordemos que dentro de la teoría del derecho administrativo existen lo reglado versus lo discrecional. No todo está reglado ni podría estar reglado y no todo es discrecional ni podría estar discrecional. Tenemos un punto ecléctico que es algunas partes
del derecho administrativo, derecho de la contratación pública en específico, es reglado y otra parte en el derecho de la contratación pública es discrecional. Entonces, cuando estamos hablando de reglado, es que la norma te dice tal cual lo que tú tienes que hacer en determinado supuesto, como por ejemplo la forma. Te dice el plazo y desde cuándo lo cuentas. Así de simple, lo aplicas y listo. Pero cuando ya hablamos a la discrecionalidad, eso implica que el funcionario servidor público no tiene de una forma taxativa qué es lo que va a hacer. Entonces se da esa discrecionalidad para que el funcionario servidor público analice, le dé ciertos elementos. La norma nos dice las causales. La norma nos dice de que no debe ser imputable al contratista el atraso o paralización, pero no va más. Y no podría ir más, porque la realidad es distinta en cada entidad. El contrato, los supuestos y todo lo que estamos conversando es independiente en cada entidad. Es por eso que hablamos de la discrecionalidad. Y al hablar de la discrecionalidad, y ya nos vamos al Sistema Nacional de Control, te dice la norma de control que cuando estás hablando de discrecionalidad, cuando es discrecional, tú para cumplir con esa facultad discrecional que te da la norma, tú lo que debes hacer es integrar los principios y aplicar las opiniones del órgano rector, que en este caso es OCE. Es por eso que en los materiales que se tienen en el aula virtual de ICJ están una serie de opiniones, las principales que en los últimos 2 años ha emitido OCE. Una de ellos habla, por ejemplo, del primer caso que estábamos hablando, de que un contratista solicita 5 días hábiles cuando el plazo de ejecución contractual es en días calendarios. Pero bueno, volviendo al punto. En mi opinión, porque no está en la norma, pero en mi opinión, cuando actúo como funcionario servidor público o cuando asesoro actuando a un funcionario servidor público, sí recomiendo correr el traslado al área usuaria dentro de una ampliación de plazo. Por supuesto, guardando el plazo final que se tiene, que ya lo vamos a comentar. ¿Por qué? Porque recordemos que integrando el sistema de contratación pública, no fijándonos solo en la ampliación de plazo y en este artículo, no, hablando de todo el sistema de la contratación pública, debemos recordar que el área usuaria es el órgano competente para supervisar la ejecución del contrato. Y uno de los elementos del contrato, según hemos venido conversando estos minutos, es el plazo. Vale decir que si el área usuaria es el órgano competente para supervisar el plazo del contrato, en mi opinión sería razonable que el área usuaria, cuando se pretenda, todavía no se aprueba, cuando se pretenda modificar o no el plazo, modificar o no este elemento que es supervisado por el área usuaria, sí considero que el área usuaria debería pronunciarse. ¿Por qué? Porque como ya estamos hablando de fondo, ya estamos hablando de ver si es o no un hecho imputable al contratista, si le entregaste o no las muestras, si le entregaste o no los entregables, los informes, el CD, si le entregaste o no el terreno, si le entregaste o no determinados expedientes que eran necesarios para realizar el servicio, si le brindaste acceso o no a determinada área para que lo confeccione, para que lo limpie, para que lo pinte. Si ya estamos hablando de estos puntos prácticos, de estos puntos técnicos, el órgano encargado de las contrataciones, que hace gestión administrativa del contrato, ¿cómo podría saberlo? Si el órgano encargado de las contrataciones es el órgano que realiza la gestión, aplica penalidades, sí, verifica la aplicación de la norma, pero ellos no supervisan el día a día la ejecución del contrato. No supervisan día a día lo que el contratista está haciendo en su servicio de mantenimiento, su servicio de pintado. Eso no lo está realizando. ¿Y por qué? Porque no es su competencia. ¿Y por qué? Porque la norma lo dice. Entonces, si la competencia del área usuaria es supervisar la ejecución del contrato, siendo uno de los elementos del contrato el plazo, ¿por qué el área usuaria no debería pronunciarse en una ampliación de plazo? Todo lo contrario, en mi opinión. El área usuaria sí debería pronunciarse en las ampliaciones de plazo. La norma no lo dice, insisto, pero es una discrecionalidad aplicando principios y aplicando el sistema administrativo de contratación pública. Así el área usuaria podría determinar, porque recordemos que eventualmente quien va a otorgar la conformidad o no es el área usuaria. Entonces, si desde un inicio el área usuaria hace requerimiento, el área usuaria supervisa durante la ejecución del contrato y eventualmente el área usuaria emitirá conformidad,
¿Por qué en las ampliaciones de plazo no debería intervenir el área usuaria? Todo lo contrario, el área usuaria sí debería intervenir. A pesar que la norma no lo dice, ojo, pero no es que no lo diga, no lo prohíbe. Y al estar en ese vacío se aplican los principios del derecho administrativo, específicamente principios del derecho de la contratación pública y del derecho administrativo, verdad material, principio de contratación pública, equidad e informalismo también en principio administrativo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Ya estamos hablando de fondo, ya la ampliación de plazo ya fue presentada dentro de los 7 días. Entonces, si ya estamos hablando de fondo, ya estamos discutiendo si ese contratista va a ser merecedor de una ampliación de plazo. Pero para esto es importante tener en cuenta estas dos causales que le he mencionado. El adicional. Ahora, sobre el adicional, se debe tener en cuenta que no es solo que se apruebe el adicional. Es decir, no porque la entidad apruebe los adicionales, ya necesariamente esos adicionales van a generar ampliación de plazo. No. Existen adicionales que no afectan el plazo. Por supuesto, es usual que un adicional afecte el plazo, pero en algunos casos no. En esos casos que no afecte el plazo, esa ampliación de plazo será infundada. ¿Por qué? Porque la norma lo dice. No solo basta que sea un adicional, tiene que ser un adicional, pero tiene que afectar el plazo. Si se afecta el plazo con ese adicional, entonces sí voy a solicitar esta ampliación de plazo. Pero en la segunda causal, cuando son atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista, nótese que la norma no dice que se afecta el plazo. Nótese que la norma no dice que necesariamente tiene que ver con este elemento del contrato, no. Tiene que ver, por ejemplo, con otro elemento del alcance del contrato. ¿Por qué? Porque son atrasos y o paralizaciones. No necesariamente estos atrasos y o paralizaciones tienen que estar en los términos de referencia, a diferencia del adicional, porque la norma sí dice que debe afectar el plazo y el plazo está en los términos de referencia del servicio, en las especificaciones técnicas de los bienes. Pero en atrasos y o paralizaciones no. La norma ha englobado en un término general atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Entonces, en esta causal incluimos todos los hechos que pudieran generar que el contratista demore al realizar su servicio, a realizar la entrega de bienes. Y no necesariamente tiene que estar en los términos de referencia. Pueden ser temas externos. Antes la normativa hablaba de caso fortuito o fuerza mayor dentro del artículo de la ampliación de plazo. Ya no lo dice, pero eso no quiere decir que por eso ya no se va a dar ampliaciones de plazo por caso fortuito o fuerza mayor. No, sino es que lo incluye dentro de atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. El COVID generó bastantes ampliaciones de plazo. ¿Por qué? Porque fueron paralizaciones o fueron atrasos que no fueron imputables al contratista, ni siquiera a la entidad. Fue un tema que no fue imputable a las partes, fue fuerza mayor. Es algo que no escapa de la esfera del contratista y la entidad. Pero existen otros casos también como las lluvias, hechos fortuitos que no tiene responsabilidad ni la entidad ni el contratista. Antes la norma también hablaba de que no sea imputable a la entidad, pero ya no habla esto la norma, ahora solo dice atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Entonces estamos hablando de acá términos, un término general que puede ser un hecho externo, puede ser también un hecho interno de la entidad, pero que al final lo que la norma te pide para aprobar tu ampliación de plazo es que demuestres que es un atraso, pero no es imputable al contratista. Es una información, algo absolutamente necesario que acredites por la cual el contratista no pudo ejecutar el contrato, no pudo entregar el bien a tiempo, no pudo entregar el servicio a tiempo, no pudo ejecutar la consultoría de obra a tiempo, por atrasos y o paralizaciones en general, no imputables al contratista. Y ahí entra una serie de supuestos que se pueden dar. Otro punto a tratar es el plazo que se tiene dentro de la ampliación de plazo. Son 10 días hábiles. 10 días hábiles desde el día siguiente de presentada la ampliación de plazo. Entonces aquí otra vez volvemos a resumir. Tenemos requisitos de forma que hablamos. Esos requisitos de forma lo tiene que cumplir el contratista, porque la ampliación de plazo empieza por una solicitud.
no empieza de oficio. En el caso que hablamos del servicio de mantenimiento, el contratista A debe solicitar su ampliación de plazo dentro de los 7 días de finalizado el hecho generador. El contratista B debe solicitar su hecho generador una vez que finalice el hecho generador que vimos en el caso del contratista B, que son la demora en la entrega de las muestras. Terminó la entrega de las muestras, eso generó un hecho generador. Ese hecho generador generó que se otorgue tantos días de ampliación de plazo. Pero esos requisitos de forma lo debe cumplir el contratista. Luego hablamos de que ya se tienen los requisitos de forma, ya se tiene la procedencia de la ampliación de plazo, entonces ya vamos a entrar al fondo. Y para entrar al fondo, la entidad lo analiza a través de diversas diligencias, corriendo traslado al área usuaria, tiene que pronunciarse, a veces hay área técnica, entonces suele suceder una serie de diligencias. Pero aquí viene un tercer punto muy importante y es que la entidad tiene un requisito de forma que si no lo cumple se va a tener por aprobada la ampliación de plazo. Y es un requisito de forma de 10 días hábiles. La entidad resuelve y notifica la decisión dentro de los 10 días de presentado. Es decir, el contratista ya cumplió con su requisito de forma y lo presenta. Lo presenta hoy, por ejemplo, viernes. Si lo presenta hoy, debemos contar 10 días hábiles como entidad para realizar todas las diligencias habidas y por haber para aprobar la ampliación de plazo o desaprobar la ampliación de plazo. Es un plazo global que se tiene que cumplir. Y nótese que se debe cumplir no solo resolver el fondo, sino notificar también. Es muy importante notificar también. Puede ser que tú lo resuelvas en el día 10, pero no lo notificaste el día 11, el día 12. Eso implica de que ya se tiene por aprobada la solicitud del contratista. 3 puntos, requisitos de forma del contratista, 7 días hábiles dependiendo de la causal. Segundo punto, ya entramos a traer en el análisis de las causales, en la fundabilidad o infundabilidad de la solicitud de ampliación de plazo. Y ahí empezamos a ver si se otorgó o no a tiempo las muestras, si se dio acceso o no a los ambientes, etc. Entonces, el tercer punto es un plazo general de 10 días hábiles para resolver todos estos puntos. Son 3 puntos que son muy, muy, muy importantes. Y sobre este punto de la ampliación de plazo dentro de los 10 días hábiles, es importante anotar el espíritu de la norma del hecho generador, porque se cometen varios errores, como les había comentado minutos antes, en que creen que la ampliación de plazo se solicita apenas inicie el hecho generador del atraso, y no es así. Tú solicitas el hecho generador cuando, por ejemplo, lo que impacta en que incumplas ese servicio finalice. Y el espíritu, la razón de ser de eso, es un tema muy simple. Es yo como contratista, ¿cómo voy a poder saber cuántos días te voy a solicitar a ti, entidad, si es que todavía no finaliza mi hecho generador? Vuelvo a repetir. Si yo no espero que finalice mi hecho generador, si a mí no me otorgaron el acceso a determinado ambiente para proceder a limpiarlo o hacer el mantenimiento de los pisos, si no me otorgaron ese acceso el día 1, hoy viernes, no me otorgaron ese acceso, yo cómo hoy podría saber, hoy viernes que iba a empezar mi servicio, yo cómo hoy viernes podría saber cuántos días de ampliación de plazo te voy a solicitar a ti, entidad, si es que todavía no finaliza mi hecho generador. Por eso es que la norma menciona que debo esperar que ese hecho generador que me impide a mí hacer el servicio debe finalizar. Una vez finalizado, ya puedo saber cuántos días de demora me generó, tu entidad me generaste, o un hecho fortuito, una fuerza mayor me generó. Pero sea uno o lo otro, yo debo esperar que finalice mi hecho generador para ya saber cuántos días son y solicitarte la ampliación de plazo. Esa es la idea de la segunda causal de la ampliación de plazo. Ojo, solo de la segunda. En la primera no se tiene hecho generador. ¿Por qué? Porque ya se aprobó el adicional. Todo el análisis, todo eso ya se dio en el trámite del adicional.
que es una facultad de la entidad para poder ordenar prestaciones adicionales a esos bienes, a esos servicios hasta un 25%. Entonces, ahí ya estamos hablando de un análisis previo que se tiene, pero en la segunda causal no estamos hablando de un análisis previo, recién vamos a analizar en el trámite. Por eso es muy importante esperar el hecho generador. De lo contrario, va a suceder como suele suceder en la práctica, que varios contratistas solicitan la ampliación de plazo y no dicen cuántos días son. Simplemente dicen, no me otorgaron las muestras y por ende te solicito ampliación de plazo. El embarque que yo hice importando los bienes para entregártelo a ti, hubo una huelga en ese puerto y a raíz de eso me ha generado una demora y te solicito ampliación de plazo, pero no te dicen más plazo. Entonces, la razón de ser de esa segunda causal, atraso y o paralizaciones no imputables al contratista, tiene sentido siempre y cuando tú esperes que finalice tu hecho generador. Por supuesto, eso no tiene nada que ver a que tú paralelamente todos los días vayas informando a la entidad que ha sucedido un hecho generador y lo comunicas día 1. Hoy día 1 no me brindaron acceso a determinada área, por ejemplo, de almacén para yo hacer el mantenimiento. Día lunes, de igual manera, hoy día lunes, día 2 de mi servicio, no me otorgaron acceso para realizar el servicio de mantenimiento de almacén de determinada entidad. Día 3, lo mismo. Día 4, lo mismo. Día 5, hasta el día 10. Termina mi día 10, el día 10 me lo entrega. Al día 11 inicio mi servicio, pero ya hay 10 días que yo como contratista ya sé que te voy a solicitar. De lo contrario, antes no voy a saber, porque no voy a saber si ese hecho generador, ese acceso que no me entregas, se van a demorar un día, 2 días, 10 días, un mes, 2 meses, no lo sé. Por eso es que debo esperar que finalice mi hecho generador. Eso es independiente que yo como contratista, por buena práctica, todos los días vaya informando a la entidad, todos los días hago un acta, no hay ningún problema. Lo que a mí me importa es que una vez que finalice tu hecho generador, solicites tu ampliación de plazo. Por supuesto, como medio de prueba también puedes poner todas las notificaciones que has hecho todos los días. Pero para la norma, por un requisito de forma, debes esperar que finalice el hecho generador. Entonces, volviendo a la primera lámina desde un inicio. Procedencia y improcedencia. En el caso del servicio de mantenimiento de 30 días calendarios y yo solicité 5 días calendarios, debo primero analizar si esa solicitud de ampliación de plazo yo lo solicité dentro de mis 7 días hábiles de finalizado el hecho generador. Si lo presenté el día 6, no hay ningún problema, es procedente. Pero si lo solicité el día 8, así yo tengo todas las pruebas, ya es improcedente y el procedimiento culminó. Si yo lo he presentado dentro de los 7 días hábiles, pero lo solicité una vez que ya haya finalizado el hecho generador, entonces ya culminó mi hecho generador. Eso sucedió con la primera cuarentena que sucedió el año anterior y que culminó, no me acuerdo si en junio o en julio o en agosto. Ahí sucedió, incluso salió una norma específica para las ampliaciones de plazo, pero se tenía un plazo, un requisito de forma muy específico para solicitar ampliaciones de plazo sobre ese punto en especial. De lo contrario, no podía yo continuar con el trámite de ampliación de plazo. Por eso es muy importante la procedencia. Puedo tener toda la razón del mundo, pero si no lo presenté dentro del plazo, simplemente no como entidad no lo puedo aprobar. Eso es sobre el requisito de forma. Luego sobre la aprobación o desaprobación, tiene que ver sobre la fundabilidad o infundabilidad de esa ampliación de plazo. Y aquí ya entramos a tallar al fondo del asunto. Y para entrar al fondo del asunto debemos analizar el expediente. Hace un mes sucedió, hace un mes, 3 meses, en determinada entidad que asesoro sucedieron 5 ampliaciones de plazo, 5 trámites de ampliaciones de plazo a raíz de 5 contratistas diversos que estaban vendiendo
a estas entidades determinados medicamentos. Pero no lo pudieron entregar a tiempo. Pero no pudieron entregarlo a tiempo y se estaba acreditando porque en la embarcación de China que estaban trayendo estos medicamentos, había existido un cierre de la fábrica debido a que el personal de la fábrica de China habían sucedido varios casos de COVID. Entonces, todo estaba hilvanado, todo estaba tal como estaba en la redacción de la solicitud de ampliación de plazo, lo presentaron dentro del plazo, había requisitos de forma, pero ya analizando el fondo, nos dimos cuenta de que el contratista que estaba solicitando esta ampliación de plazo no era aquel que había realizado el trato, el contrato, la subcontratación con el proveedor de China. Entonces no había forma de acreditar de que este contratista que estaba solicitando la ampliación de plazo había sido diligente y había contratado a un proveedor con anticipación para que se importen los medicamentos de China para entregarlos a todas las entidades. Entonces, no se pudo acreditar que era un atraso o paralización no imputable al contratista. Se pudo acreditar sí que era un atraso. Por supuesto, es evidente, es un atraso, porque el hecho de que esté demorando la embarcación desde China, y incluso había unos correos en chino que luego hubo una traducción que le dijeron que lo iban a entregar un mes después, y estos contratistas tenían solo un mes y estaban solicitando ese mes que el importador le estaba pidiendo. Pero al analizar toda la información vimos de que el contratista había solicitado a los 20 días de haber iniciado el servicio la importación de esos medicamentos. Es decir, ese hecho, ese atraso era imputable al contratista por su negligencia en no haber solicitado, apenas se tenía la firma del contrato, apenas se consintió el contrato, no había solicitado todas las tratativas con el importador de China para cumplir con nosotros como entidad pública. Ni siquiera cuando firmaron el contrato. Sucedieron 20 días después dentro de los 30 días, sucedieron 20 días que el contratista se demoró para solicitar la importación de esos bienes y pretendió que en esos 10 días que faltaban los iba a entregar. Sucedió esta ocurrencia del personal COVID en China, cerraron las fábricas y le dijeron en un mes te reprogramamos. Pero esa demora, que en efecto es evidente, es una demora, es imputable al contratista. Y como es imputable al contratista, eventualmente se desaprobó, se declaró infundada esa solicitud de ampliación de plazo. Entonces, analizando los casos hay que ver que no solo es un hecho, que es un generador del atraso, no, ese hecho generador, por supuesto, te va a permitir saber si hubo un atraso o no para contar tus 7 días de requisito de forma. Pero eso no tiene nada que ver cuando ya entraste al fondo, porque cuando ya entraste al fondo, ya tienes que analizar si ese hecho generador que en efecto existe es imputable o no al contratista. Si es imputable al contratista, si pruebas que es imputable al contratista, entonces esa solicitud de ampliación de plazo es infundada. Pero si se prueba que ese hecho generador del atraso o paralización no le es imputable al contratista, le es imputable a la entidad porque se demoró, le es imputable al gobierno, le es imputable a la naturaleza, independientemente a quién le sea imputable, según la normativa, basta que no le sea imputable al contratista. Si no le es imputable al contratista, entonces se puede decir que esa ampliación de plazo es fundada. Nótese los 10 días hábiles. Los 10 días hábiles que tenemos como entidad son para resolver y para notificar. No solo es para, no solo es para resolver, sino también es para notificar. Y eso es importante traer a colación porque sucede bastante. Estoy viendo el chat y veo que hay algunas preguntas. A ver, una es, en un contrato de obra en cual se indica que el plazo es en días calendarios,
La consulta es la siguiente. El hecho que el supervisor de obra indica que solo trabaja hasta el día sábado, hasta el mediodía, y no trabaja los días domingos, este hecho generaría una ampliación de plazo. Ahí habría que ver el expediente de contratación y habría que ver los términos de referencia del supervisor, porque no estamos hablando que es algo que sucede ahora o es algo que sucedió a la firma del contrato. La forma como se trabaja, la forma como trabaja este supervisor de obra tiene que ver con lo que dice los términos de referencia. Entonces, en los términos de referencia está el horario que se debe trabajar y en ese horario que se debe trabajar es el que se debe cumplir. Si no se cumple con ese horario, eventualmente está generando un retraso, pero habría que analizar si ese retraso es o no imputable al contratista, porque puede suceder de que el solo hecho de que ese supervisor no esté trabajando hasta las 3, 4, 5 de la tarde, dentro de las 48 horas semanales que la Constitución exige, tal vez eso no era necesario para cumplir con determinada parte de la ejecución de una obra. Depende mucho del caso a caso. En realidad, dependería mucho saber si es que ese hecho imputable que se está mencionando al supervisor de obra por el solo hecho de trabajar hasta el mediodía, eso va a generar un impacto en tu obra. Eso va a generar un impacto en la ruta crítica de la ejecución de tu obra. Habría que ver por qué, si era necesario eso y si se le podía exigir eso al supervisor, porque recordemos que todo esto está programado desde meses atrás, que se realiza el requerimiento, el estudio de mercado, la licitación, hay consultas, observación, habría que ver si se consultó o no el tipo del horario, habría que ver si eso fue materia o no de elevación de base y si se tocó ese tema. Si está en las bases es regla definitiva y debe cumplirse. Dos consultas. Uno, ¿hay ampliación de plazo por demora en la recepción de la obra? Ahí va a depender de por qué es el retraso. Ese comité de recepción que es designado para recibir la obra tiene un plazo determinado, pero ese plazo determinado es por ley, es el plazo que está determinado en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, nótese que si ya estamos hablando de la recepción de la obra, eso quiere decir que la ejecución de la obra ya culminó. Entonces, la ampliación del plazo de esta ejecución de la obra ya no se podría dar, salvo que la recepción de la obra, vale decir, la obra no se llega a recibir. Entonces, en ese caso estamos hablando ya no tanto de una ampliación de obra que no que recuérdese que es uno de los elementos del contrato, sino ya estamos hablando de una demora dentro del trámite de recepción de obra, de recepción y eventualmente liquidación de obra. Son dos trámites distintos. Uno es ampliación de plazo dentro de la ejecución del contrato de obra y otro es el trámite de recepción y liquidación de obra que también tiene sus plazos. Son trámites administrativos distintos. Dos, otra consulta. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar ampliación de plazo por demora en absolver consultas por parte de la entidad o supervisor? Aquí lo que hay que tener en cuenta es que si esa ampliación de plazo que se utiliza, esa ampliación de plazo, está afectando o no a la ejecución de tu obra. Si está afectando o no a la ejecución de tu obra, entonces sí tienes que acreditarlo y hacer todo el trámite que estamos conversando. Pero si esa ampliación de plazo, esa demora que se está mencionando, es para absolver una consulta, podría ser que se realice un trámite ante el representante de la entidad, ante la misma área de infraestructura de esta entidad, para dejar constancia que se están demorando en absolver esta consulta y eventualmente esa consulta va a generar que con los días demore la ejecución de la obra. Entonces es muy importante dejar constancia de eso en los cuadernos de obra, pero no solo por el hecho de que se demore en absolver la consulta a la entidad, al supervisor dentro de la obra, eso va a implicar que ya se vaya a otorgar la ampliación de plazo, ¿no? O sea, hay procedimientos en específico y hay que acreditar que esa demora en absolver esa consulta eventualmente va a impactar en la ejecución
de la obra. Otro punto, antes que culmine la clínica, es cuando ya se tiene una controversia. Es decir, ya se tiene un requisito de forma, ya se tiene un requisito de fondo, ya se presentaron dentro de los 7 días, se ha resuelto dentro de los 10 días, pero salió infundada. Y yo como contratista no estoy de acuerdo. Si yo como contratista no estoy de acuerdo con el resultado de mi ampliación de plazo, no voy a presentar un recurso de reconsideración, no voy a presentar un recurso de apelación. Lo que voy a presentar es una conciliación o una solicitud de arbitraje, dependiendo de la cláusula que se trate, dependiendo de lo que mencione el contrato en ese punto en particular. Entonces, cuando hablamos de ampliaciones de controversias de ampliaciones de plazo, tiene que ver con conciliación o arbitraje. Y no por qué reconsideración y no por qué apelación, porque la ampliación de plazo se está dando no por un procedimiento administrativo ordinario, se está dando, pero a raíz de un proceso de contratación pública, un proceso de un contrato. Ese contrato es una actuación administrativa que es distinta a un acto administrativo. No porque yo veo un acto administrativo en la cual me están diciendo que es infundado y eso me afecta, entonces no por eso yo voy a presentar un recurso de reconsideración o apelación. Claro, lo puedo presentar, pero eventualmente va a ser improcedente. La entidad te va a contestar que según la norma debes ir a conciliación o arbitraje. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de una actuación de un contrato administrativo. Recordemos las fases. Actos preparatorios, selección, ejecución contractual. Ejecución contractual, tengo un contrato. Todo lo que suceda como controversia de ese contrato, según la norma, es conciliación o arbitraje el modo en la cual, el medio en la cual voy a solucionarlo. Conciliación o arbitraje. Por supuesto que dentro de la ejecución de ese contrato voy a ver actos administrativos, voy a ver hechos administrativos, voy a ver actos administrativos internos. Voy a ver actos administrativos como por ejemplo la resolución directoral 5 en la cual resolverme el contrato. Voy a ver actuaciones administrativas como por ejemplo el memorándum 5/2021 en la cual el área de logística corre traslado al área usuaria de infraestructura o al área usuaria de recursos humanos para que se pronuncie sobre determinada ampliación de plazo. Voy a ver un hecho administrativo como es notificar una carta notarial, una carta simple. No por el hecho que yo vea hechos administrativos, actos de administración interna, yo voy a interponer reconsideración, apelación o eventualmente una demanda contencioso administrativo. No. Si yo tengo una controversia con el resultado de una ampliación de plazo derivado de la ley de contrataciones del Estado, entonces yo debo irme a la conciliación o yo debo irme al arbitraje. Pensé que había otra consulta. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y otro punto también para ya cerrar la idea con las ampliaciones de plazo es aquellos contratos que están vinculados. Por ejemplo, un servicio de la obra, la típica, una ejecución de obra. Si yo realizo una ejecución de obra, hay un contrato que está vinculado y es el contrato de supervisión de obra. Si yo voy a ampliar la obra por determinados argumentos, esa supervisión de obra también debe ser ampliada a fin de que el supervisor siga supervisando la ejecución del contrato mientras este contrato también ha sido ampliado. Estos contratos que son vinculados también es algo que se da y que se puede solicitar. Y finalmente, los gastos generales que pueden darse a raíz de las ampliaciones de plazo se pueden dar siempre y cuando se acrediten. Si no se acreditan, entonces no se pueden otorgar. La entidad no puede otorgar gastos generales, no puede ordenar pagar gastos generales a los contratistas por ampliaciones de plazo si es que no lo acredita. ¿Y cómo lo acredito? Que en todos los sustentos, con boletas, con facturas, con diversos comprobantes de pago, pero que estén vinculados al retraso.
todos los gastos generales en los cuales yo tuve que incurrir como contratista mientras demoraba mi hecho generador. Mientras demoraba mi hecho generador, yo tuve determinados gastos generales y lo acredito con determinados comprobantes de pago, y todo esto te lo solicito a ti, entidad, dentro de la ampliación del trámite de ampliación de plazo, para que ordenes, además de la solicitud de ampliación de plazo, también el pago de los gastos generales. Y en el caso de consultoría de obras, solo en el caso de consultoría de obras, se va a pagar el gasto general, pero también el costo directo. Y por supuesto tiene que estar acreditado, además de la utilidad, por supuesto. Esto también tiene que ser acreditado y tiene que ver con los días de retraso en la solicitud de ampliación de plazo durante todo el tiempo que transcurrió, y todo tiene que estar acreditado. El plazo para la conciliación arbitraje son 30 días hábiles. Muy bien, a manera de resumen, 7 días hábiles, plazo para el contratista, requisito de forma. 10 días hábiles, requisito de forma para la entidad. Y dentro del fondo del asunto debemos analizar las dos causales. Uno, si es un adicional que está aprobado y está vinculado con el plazo. Y dos, atrasos y o paralizaciones no imputables al contratista. Es indiferente si es responsabilidad de la entidad, si es responsabilidad de la fuerza mayor o si es responsabilidad del gobierno, del Poder Ejecutivo, de alguien que no sea imputable a las partes que han firmado el contrato. Es independiente. Basta que no sea imputable al contratista, la paralización o el atraso, para que se determinen las causales de la ampliación de plazo. Esos 3 puntos van a tenerse en cuenta para determinar si es procedente o improcedente tu ampliación de plazo, o si es favorable o desfavorable, y finalmente si es que se tiene la razón o no para ampliar el plazo, lo cual es importantísimo para que eventualmente no te apliquen penalidades, para que eventualmente no incurras en incumplimientos y eventualmente no podría ser materia de algunas resoluciones que puedan suceder dentro de la ejecución del contrato. Muy bien, soy Carlos Torres Zavala y esto ha sido la Clínica Jurídica ICJ. Si tienen más preguntas, gustoso de atenderlos. De lo contrario, están mis datos y pueden contactarme para más consultas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querido doctor. Siempre bien claro y muy interesante su conferencia y aterrizar en casos prácticos, que es lo importante para fortalecer nuestros conocimientos. Por el momento ya no tenemos más preguntas de nuestros participantes. Agradecemos mucho su presencia de hoy y esperamos contar con usted para una futura oportunidad. De igual manera, muchas gracias. Nos vemos. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Buenas noches.